Hola, sean todos y todas bienvenidos a su canal de Coecodis, creado para compartir con ustedes soluciones para mejorar tu hogar y calidad de vida enfocado desde el diseño. El video de hoy, dedicado a los jardines, busca ser el abrebocas de un tema que, esperamos, no sea el último entendiendo la vasta riqueza en esta materia. Empecemos. Se estima que los jardines aparecieron de la mano de los primeros humanos hace más de 400.000 años. Esto debido a las intervenciones realizadas en el territorio que cada comunidad aprovechó para su sobrevivencia. Los jardines son la materialización de una cultura en desarrollo y de un poder social, algo característico en sociedades que, como la egipcia y romana, tuvo una gran evolución. Como ya se mencionó, culturas milenarias como la egipcia alcanzaron gran esplendor y ello se vio reflejado en la creación de jardines, en una latitud geográfica de altas temperaturas. Al uso de formas geométricas y los símbolos se incorporaron plantas autóctonas como el incienso y el higo sicomoro. También con la siembra de varias plantas de especias, palmeras y plantas como el papiro. Por su parte, los primeros médicos vieron en las plantas el poder para proveer de paz quienes tenían la posibilidad de recorrer jardines. Una razón de peso para que los palacios incorporaran en sus dominios estos lugares que también se aprovecharon para la extracción de esencias y aceites naturales, lo que dio paso al huerto como forma de enfrentar las hambrunas en medio de inviernos extremos. Por ello se puede señalar que las primeras viviendas con jardín se convirtieron en las preferidas por las élites. Asimismo, y en lo que a la antigüedad se refiere, también es relevante citar la importancia del mito como agente dinamizador de la cultura. Algunos mitos recrean el inicio de la vida en un jardín, un Edén, e igualmente señala el fin de la vida como el ingreso al paraíso en donde ricos y fértiles jardines procuran el abrigo para la eternidad. Y no podemos dejar pasar la ocasión para hacer referencia a una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, un tema que ha estimulado la imaginación de muchos ilustradores y artistas. ¿Has tenido la posibilidad de observar este tipo de imágenes? Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios. Ahora bien, en lo que a nuestra contemporaneidad se relaciona, hay jardines metropolitanos, barriales, en condominios o conjuntos habitacionales y, en algunas casas, como es el caso de los antejardines, localizados entre el andén o vereda y, en los patios traseros o solares de las viviendas. Pero, hay un grupo de viviendas cuyo diseño y distribución interior no contempla desde la planificación y presupuesto del proyecto, tener jardines interiores. Estas viviendas son principalmente apartamentos en altura, en donde el metro cuadrado se valora en función de su precio en el cambiante mercado inmobiliario. Departamentos de áreas menores a 80 metros cuadrados principalmente. Estos apartamentos o departamentos, muchas veces sin balcón, presentan una disposición en planta como la que señalamos a continuación, en la que el área social da paso al área privada de las alcobas. Aquí surge una pregunta y es: ¿por qué dejar de tener jardín en nuestra vivienda? El tener plantas dentro de nuestra vivienda es importante por los beneficios que esto conlleva para nuestra salud física y mental. Física porque ellas, las plantas, filtran y purifican en aire exterior que, como todos lo sabemos, está cargado de dióxido de carbono cuyas partículas son nocivas para nuestra salud. El volumen de estas partículas es proporcional al tamaño y densidad vehicular de la ciudad que habitemos. Un problema que se está volviendo crítico en las ciudades capitales. Las plantas mejoran nuestra salud mental porque sin duda el verlas, acariciarlas, regarlas y podarlas mejora nuestro ánimo al estar en contacto con la naturaleza. Por ello es importante crear un ambiente natural en casa, como el que hicimos y compartiremos con ustedes en este video más adelante. Otra cualidad de las plantas y su conveniencia de tenerlas en nuestras viviendas es que nos ayudan a conciliar el sueño gracias al oxígeno que ellas nos aportan, por lo que también podemos aprovechar su poder de regulación de la temperatura ambiental. Tengan presente que las plantas no solo embellecen el hogar y dotan de vida los espacios, también regulan la presencia de moho en el ambiente gracias a que ellas absorben la humedad dentro de nuestra vivienda. A continuación, les compartiremos un ejemplo de cómo incorporar un jardín al interior de sus departamentos, independientemente del área que pueda tener la sala. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes 5 puntos. Primero,
Ceder una esquina de tu sala del lado de la ventana para aprovechar la luz. Las plantas necesitan de esta para su desarrollo. Segundo, que la distribución de las plantas permita su mantenimiento. Que no dificulte el riego y poda cuando ésta sea necesaria. Tercero, muy importante, y aquí está la clave del jardín interior, la correcta distribución en niveles. Así como lo oyen, niveles. Disponer de las más frondosas y altas abajo. Ubicar las más cortas o de menor tamaño de maceta en el medio y situar las más pequeñas o de caída de ramas y hojas en el nivel superior. Cuarto, si puedes hacerlo, baña tu jardín con una o varias fuentes de luz artificial. Que la noche no sea una limitante para disfrutar de tus plantas. Tus visitas lo elogiarán. Y la última, diviértete. Incorpora otros elementos que creen un tema o una historia, como lo hicimos en este pequeño jardín, en donde cuervos, unas cebras y un avión interactúan en este pequeño oasis de apartamento. Si no sabes qué plantas incorporar en tu jardín, no te desanimes. Asesórate de un experto en el vivero más cercano. Ten en cuenta que hay plantas que necesitan los rayos directos del sol, mientras que otras prefieren estar en la sombra. Para terminar, los jardines son uno de los eslabones que nos conectan con la naturaleza, y gozar de ellos es un privilegio al alcance de todos. Por ello, el área de nuestra vivienda no debe verse como una limitante, más bien debe verse como una forma de comunión espiritual con el mundo vegetal que estimula nuestros sentidos. Así que, atrévete a crear tu jardín casero en la sala de tu casa. Si te gustó este video, compártelo a tu familia y amigos. Y por favor, no olvides obsequiarnos un pulgar arriba, algo que no te toma mucho esfuerzo ni tiempo, pero con esa acción nos ayudas un montón. Y, por otra parte, activa la campanita para que recibas nuestras notificaciones. Esto es DecoEcoDis, un canal creado para mejorar tu hogar y calidad de vida incorporando soluciones de diseño. No te pierdas nuestro próximo video. Gracias por tu atención.